Buenos días, hoy 4 de marzo de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 9 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Muy buenos días, magistrados. Procedo, señor presidente. Hago constar que se encuentra presente la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala. También está presente el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, quien cubre actualmente la cuarta sala, y usted, señor presidente, con lo cual manifiesto que existe quórum suficiente para sesionar en términos del artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta, secretario, nos dé cuenta con el orden del día, con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado presidente. Informo al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión está conformado por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 10 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento, y por último el punto de asuntos generales, orden del día que fue notificado oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer la correspondiente de la primera sala. En este caso, la contenida como punto tercero del orden del día, me refiero al toca 720/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 18 de noviembre de 2014 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 807/14, por el que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes del expediente de origen, podemos señalar que el 10 de marzo de 2014, el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, impuso al accionante una sanción consistente en la suspensión por 45 días sin goce de sueldo. Inconforme con lo anterior, el actor interpuso demanda de nulidad ante ese tribunal. El proceso, por razón de turno, fue remitido al magistrado de la cuarta sala de este tribunal, quien decretó la nulidad del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación, arguyendo que el acuo es instancia incompetente para resolver como lo hizo, que la sentencia carece de fundamento y motivo y que la condena no tiene sustento legal. Los agravios primero y tercero que esgrime el recurrente a criterio de esta ponencia son infundados, atentos a lo siguiente. El artículo primero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, a grandes rasgos, sostiene que este tribunal es competente para conocer de actos y procedimientos administrativos y fiscales. Esta competencia genérica se detalla en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Guanajuato. El 10 de marzo del año 2014, dentro del procedimiento administrativo disciplinario 716/13, el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, impuso al accionante suspensión por 45 días sin goce de sueldo. De ahí que sea válido concluir que este tribunal es instancia competente para realizar el análisis de legalidad de la sanción que el Consejo mencionado impuso en el procedimiento administrativo disciplinario, ya que se encuadra en la hipótesis contenida en la fracción 7 del artículo 20 de la Ley Orgánica de este tribunal. De igual modo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional, el tribunal es órgano autónomo de control de legalidad
dotado de plena jurisdicción para la emisión de sus sentencias. De ahí que en ellas pueda reconocer la validez, decretar la nulidad, reconocer el derecho solicitado por el actor e imponer condena que corresponda, tal y como está previsto en el artículo 300 del Código de la materia. Por tanto, la emisión de la sentencia de la CUO, donde se decreta la nulidad de la resolución de fecha 10 de marzo de 2014 y condena a la autoridad demandada al pago de la cantidad de 15,804 pesos, deriva de la suspensión temporal sin goce de sueldo a que el actor fue condenado. Está apegada a lo previsto por el Código que nos rige. Máxime que quedó demostrado en el proceso de origen que la ilegalidad de la resolución, por lo tanto, el accionante no debe resentir los efectos de una determinación ilegal. El segundo de los agravios, donde la parte recurrente refiere que la sentencia emitida por la CUO carece de fundamentación y motivación, es infundado. Atentos a lo siguiente. El recurrente sostiene que la sentencia contenida en el proceso de origen carece de fundamento y motivo. Contrario a lo que arguye el recurrente, la resolución que impugna sí se encuentra fundada y motivada. Ello se percibe cuando el CUO, por ejemplo, refiere los preceptos y argumentos en virtud de los cuales sustenta su competencia para el conocimiento del asunto ante él planteado. Aplica los ordenamientos legales atingentes al desahogo y valoración de la prueba testimonial y decide decretar la nulidad del acto combatido. No pasa desapercibido para este pleno que el recurrente, en un momento de sus agravios, sostiene que la sentencia de la CUO se encuentra indebidamente fundada y motivada, es decir, no carente de fundamento y motivo. Sin embargo, no explica en qué consiste esta motivación y fundamentación indebida. Por ejemplo, no expone qué hechos se apreciaron en forma equívoca, qué hechos no se valoraron, qué preceptos legales fueron indebidamente aplicados o cuáles se dejaron de aplicar. El recurrente sostiene de manera genérica y ambigua que la sentencia se encuentra indebidamente fundada y motivada, razón por la cual esta parte del agravio se estima inoperante. En atención a lo expuesto, se considera pertinente confirmar la resolución expuesta y emitida por el CUO. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? Bien, de no ser el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido planteado, a favor de expresarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Continuamos con el cuarto punto del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente, compañera magistrada, magistrados. Me refiero al TOCA 483, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo de 7 de julio de 2014, dictado en el proceso administrativo 262/2014 por el magistrado de la primera sala, mediante el cual se desechó la prueba superveniente ofrecida por la parte actora. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, en el proceso de origen, la parte actora impugnó textualmente el siguiente acto, y cito entre comillas, su ilegal determinación de fijarme una cuenta 149.089 de un servicio que no me presta ya que no existe, por una supuesta descarga y carga contaminante que no corresponde. Cierro la cita textual. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, compareció como autoridad demandada. Por escrito presentado en este tribunal el 25 de junio de 2014, el autorizado de la actora ofreció como prueba superveniente un video. Por auto de fecha 26 de junio de 2014, la Sala CUO requirió al autorizado que en el término de 5 días anexara copia del video que ofreció como prueba superveniente para correrle traslado a la autoridad demandada, apercibiendo lo que en caso de no cumplir con el requerimiento no sería admitida la probanza ofrecida. La parte actora, mediante escrito recibido en este tribunal el 14 de julio de 2014, pretendió dar cumplimiento al requerimiento de referencia. En el acuerdo recurrido, la Sala CUO tuvo a la parte actora por no cumpliendo con el requerimiento que se le formuló, ya que no anexó la copia del video, por lo cual se desechó la prueba superveniente. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio único en el cual, en esencia, se señaló que el acuerdo recurrido es ilegal, ya que la entrega de la copia del video requerida queda acreditado con la copia simple del acuse de recibo expedido por la Secretaría General a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado. Esto en atención a que la parte actora anexó a su escrito de interposición del presente recurso
copia simple del acuse de recibo del escrito que presentó el 25 de junio de 2014, a través del cual ofreció la prueba superveniente, mas no del escrito de 14 de julio de 2014, en el cual pretendió cumplir con el requerimiento que se le formuló, por lo cual la copia ofrecida por la parte recurrente no guarda relación con la presente litis. Ahora bien, del análisis del escrito recibido el 14 de julio de 2014, se visualiza un sello y una firma de recepción, mas no se aprecia ninguna anotación que señale que la parte actora depositó en este tribunal la copia del video que le fue requerida. Aunado a lo anterior, es de señalarse que no obra en autos algún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato que acredite que la parte actora entregó la copia del video requerida. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, se propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse apegado a derecho. Gracias, magistrado. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 483? Y no siendo el caso, se somete a votación. Quienes deseen aprobarlo, exprésenlo levantando la mano. Por unanimidad, señor secretario, magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto quinto del orden del día. Gracias, señor presidente. Es el TOCA 486, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del representante legal de la empresa actora en el proceso de origen en contra del acuerdo 4 de julio de 2014 dictado en el proceso administrativo 1014, diagonal 2014, por el magistrado de la primera sala, mediante el cual se desechó la prueba de inspección y se negó la suspensión. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, el representante legal de la actora impugnó textualmente el siguiente acto, y cito textualmente entrecomillado, su ilegal acto de crear una cuenta de descargas 148-465-8 de un servicio que no me presta ya que no existe, por una supuesta descarga y carga contaminante que no corresponde. Cierro la cita textual. Asimismo, sustancialmente impugnó el recibo de agua con número A-24444547, el cual tiene un saldo de 10,544 pesos. En la demanda, se solicitó la suspensión del acto impugnado. Asimismo, se ofreció la prueba de inspección en la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de León, Guanajuato, a efecto de dejar constancia de la imposibilidad material para prestar el servicio de saneamiento. En el acuerdo recurrido se desechó la prueba de inspección, ya que no tiene relación con los hechos controvertidos. Asimismo, en el acuerdo recurrido se negó la suspensión, esencialmente por dos razonamientos. El primero es la negativa a otorgar la suspensión sobre el interés fiscal. Este razonamiento consiste en que se concederá la suspensión si se acredita que se garantizó el monto del crédito fiscal. Y el segundo versa sobre la negativa a otorgar la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Este razonamiento consiste en que en el domicilio de la parte actora se encuentra un giro de tenería, actividad que emite sustancias contaminantes que afectan la salud y el medio ambiente, por lo que de otorgarse la medida cautelar se puede causar un daño a la colectividad. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, por una parte es infundado y por la otra inoperante. Es infundado en atención a que no obra en autos algún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que acredite que la parte actora cuenta con la autorización legal de operar el giro industrial de tenería, ni que la descarga de aguas residuales al drenaje de la empresa actora no exceden los límites máximos permisibles por las normas oficiales mexicanas. Asimismo, el agravio objeto de estudio es inoperante en atención a que no refuta el razonamiento por el cual se negó la suspensión sobre el interés fiscal de 10,544 pesos. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio, ya que para revocar el acuerdo en el cual se negó la suspensión es necesario que se destruyan todos los argumentos de la sala quo. El agravio segundo, a criterio de este pleno, es infundado. Ello en atención a que la prueba de inspección ofrecida por la parte actora contempla la inspección sobre la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de León, Guanajuato. En este contexto, es innecesaria en términos del artículo 54 del código antes señalado, ya que con su desahogo no se acreditará que en el domicilio de la parte actora no se preste el servicio de saneamiento. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse apegado a derecho. Señores magistrados, está a su consideración el TOCA 486, diagonal 14, si desean hacer algún comentario. No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté a favor de su contenido,
Expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 6 del orden del día. Gracias, señor presidente. Es relativo al toca... Perdón. Nada más para comentar que en el siguiente toca el magistrado supernumerario estaría impedido para participar. Hago la acotación con fundamento en el acuerdo tomado por este pleno el 15 de octubre del 2014. Perdón por la interrupción. Gracias, secretario. Adelante, magistrado Vicente. Gracias, señor presidente. Es el toca 586/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 5 de septiembre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 1107/2013 por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos del oficio impugnado. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, la empresa actora tiene contratado el servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad en el domicilio señalado en autos y ubicado en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Por escrito presentado el 5 de julio de 2013, la actora solicitó a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato la devolución correspondiente al periodo del 31 de diciembre de 2010 al 31 de enero de 2011 y por los ejercicios fiscales 2011 y 2012, así como por el periodo de enero a marzo de 2013, que pagó por concepto de derechos de alumbrado público. Esta petición fue respondida a través del oficio 24 de julio de 2013 por el director de Procesos y Resoluciones de la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado de Guanajuato. En este oficio se negó lo solicitado al tenor de las siguientes razones. La primera, que la Secretaría de Finanzas y Administración solo está autorizada para devolver cantidades pagadas indebidamente por contribuciones estatales. Segundo, que la contribución especial de alumbrado es municipal, por lo que no se encuentra facultada para devolver las cantidades pagadas indebidamente por esa contribución. 3. Que de acceder a la solicitud de la actora se infringiría el principio de autonomía municipal, conforme al cual la autoridad estatal no puede disponer de las contribuciones que legalmente le corresponde recibir a los municipios. Y 4. Que de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia en que la contribuyente sustenta su solicitud no le confiere derecho alguno. A través del proceso de origen, la representante legal de la actora impugnó la resolución contenida en el oficio citado anteriormente. En el punto 5 del capítulo de hechos de la demanda, la parte actora señaló textualmente lo siguiente, y cito entrecomillado: lo anterior en virtud de que si bien la Comisión Federal de Electricidad es la encargada de recaudar el derecho de alumbrado público, dicha entidad transfiere los montos recaudados por tal concepto a las arcas de la Hacienda Pública del Estado de Guanajuato, la cual es administrada por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. Cierro la cita textual. En el momento procesal oportuno, la autoridad demandada presentó su contestación, en la cual omitió refutar el punto 5 del capítulo de hechos de la demanda anterior, al que anteriormente me he referido. En la sentencia de 6 de marzo de 2014, la tercera sala decretó la nulidad de la resolución controvertida para efecto de que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado dejara insubsistente el acto impugnado y emitiera otro en el que de manera fundada y motivada diera respuesta conforme a derecho sobre la procedencia de la solicitud de devolución de las cantidades que sostiene la parte actora haber pagado por concepto de la contribución especial por servicio público de alumbrado. En atención a que no se decretó la nulidad por una causal de fondo, la Sala Acuo no reconoció el derecho ejercitado por la parte actora. Inconforme con la sentencia dictada en esa instancia, la parte actora promovió juicio de amparo directo. El juicio de amparo se radicó con el expediente número 214/2014 en el segundo tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo del 16º circuito, al cual recayó la resolución de 29 de agosto de 2014, en la cual se resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para el efecto siguiente. Inciso A, la sala responsable deje insubsistente el acto reclamado. Inciso B, pronuncia una nueva sentencia en la que reitere que no existen causales de improcedencia que se actualicen. E inciso C, reitere fundado el primer motivo de disenso en la parte relativa al tópico de que la autoridad demandada sí tiene competencia para resolver la solicitud sobre la devolución del pago de lo indebido del derecho de alumbrado público, soslayando los efectos que pretendió dar a la nulidad de la resolución impugnada. Una vez realizado lo anterior, analice los conceptos de impugnación segundo, tercero, cuarto y quinto,
formulados por la parte actora aquí quejosa en su demanda y con plenitud de jurisdicción resuelva como en derecho procede. En cumplimiento de lo anterior, la Sala Quo emitió la sentencia recurrida en la cual decretó la nulidad del oficio impugnado para el efecto de que la autoridad devuelva a la parte actora las cantidades que pagó por derecho de alumbrado público en los periodos solicitados, en atención a que el oficio impugnado, en el cual la autoridad sostuvo la improcedencia de la petición de la parte actora, es contraria a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: alumbrado público, derechos por servicios de las leyes o códigos locales que establecen como referencia para su cobro la cantidad que se paga por el consumo de energía eléctrica son inconstitucionales porque invaden la esfera de atribuciones de la Federación. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado. Esto en atención a que del artículo 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato no se desprende que la obligación de las autoridades fiscales a devolver las cantidades que hubieran sido pagadas indebidamente esté limitada a los casos en que el particular haya pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley, haya cometido un error de cálculo o aritmético o haya tributado en un régimen distinto al que le corresponde. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este pleno, también es infundado. Ello dado que en el artículo 192 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, dispone la obligación de la Sala Quo de aplicar la jurisprudencia con el rubro al que me he referido anteriormente en la sentencia recurrida, ya que resulta aplicable al caso planteado por la empresa actora. Dentro de este marco legal, tenemos que la aplicación de la jurisprudencia citada anteriormente representa una cuestión de mera legalidad y de ningún modo implica que la Sala Quo haya hecho un nuevo estudio constitucional de las normas que establecen el derecho de alumbrado público. El argumento del agravio tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, también es infundado. Esto toda vez que de la simple lectura del oficio impugnado se aprecia que el actor solicitó la devolución de lo que pagó por derecho de alumbrado público en el periodo de enero a marzo de 2013, además de la devolución correspondiente al periodo del 31 de diciembre de 2010 al 31 de enero de 2011 y por los ejercicios fiscales de 2011 y 2012. Asimismo, de la simple lectura del oficio impugnado, se aprecia que la parte actora en ningún momento solicitó la devolución de lo que pagó por el derecho de referencia en los periodos 2007, 2008 y 2009, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El diverso argumento del agravio tercero de que la sentencia recurrida es ilegal, ya que en las páginas 21 y 22 se citó la Ley de Ingresos para los municipios de León, Guanajuato, correspondiente a los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, siendo que la empresa que presentó la solicitud de devolución y posterior proceso administrativo tiene su domicilio fiscal registrado en el municipio de Irapuato, Guanajuato, a criterio de este cuerpo colegiado es fundado pero inoperante. Es fundado porque efectivamente en las páginas 21 y 22 de la sentencia recurrida se citó la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato. Sin embargo, es inoperante el agravio objeto de estudio en atención a que la sentencia recurrida se funda, como ya se ha señalado, primordialmente en la jurisprudencia con el rubro al que me he referido anteriormente, la cual es aplicable a cualquier precepto que prevea el derecho de alumbrado público. En este contexto, del error en la cita de los artículos que prevén el derecho de alumbrado público en Irapuato, Guanajuato, no se desprende que la jurisprudencia invocada en el párrafo anterior no sea aplicable al presente asunto, por lo cual subsiste el razonamiento de ilegalidad de la sentencia recurrida, aun y cuando se hayan citado erróneamente los artículos de referencia, de ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Incluso es de señalarse que de los artículos que debió citar la Sala Quo, que son los artículos 34 de la Ley de Ingresos para el municipio de Irapuato, Guanajuato, para los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013, son idénticos, o es idéntico, al artículo 36 de la Ley de Ingresos para el municipio de León, Guanajuato, correspondiente a los ejercicios fiscales 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, invocadas en la sentencia recurrida, por lo cual el error en la cita legal invocado en el agravio objeto de estudio de ningún modo afecta el razonamiento de la sentencia recurrida. El agravio cuarto, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado. Ello en atención a que en el punto 5 del capítulo de hechos de la demanda, la parte actora imputó a la autoridad la recepción del monto recaudado por la Comisión Federal de Electricidad por concepto de derecho al alumbrado público. Sin embargo, esta aseveración no se refutó en la contestación de demanda, por lo cual se actualizó la presunción de certeza prevista en el artículo 279, párrafo tercero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa,
para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios, se propone confirmar la resolución recurrida por encontrarse apegada a derecho. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿desea hacer algún comentario sobre esta ponencia? Tampoco hay comentario de mi parte, por lo tanto se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el contenido, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 7º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al TOCA 580 diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 695 diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad a su pleno restablecimiento. El proceso contencioso se interpuso en contra de la resolución emitida por el ahora recurrente dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA diagonal 48 diagonal 2011. En sus agravios manifiesta la autoridad que no hubo variación de hechos y fundamentos señalados en el inicio del procedimiento y la resolución, pues la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el momento en que se cometió la conducta no disponía que desde el acuerdo de inicio del procedimiento se debería indicar si la conducta reprochada podría calificarse como grave. Continúa argumentando que la gravedad de la conducta es un criterio para individualizar la sanción correspondiente, por lo que su calificación debe hacerse al momento de resolver, ya que si se calificara desde el principio que la conducta imputada es grave, se violentaría el principio de no responsabilidad administrativa y el hecho de que no se hubiese informado al servidor público que la conducta podría calificarse de grave no afectó la defensa del mismo. Estos planteamientos son infundados, y esto es así porque la fracción segunda del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios impone a la autoridad sancionadora el deber de precisar en el acuerdo de inicio del procedimiento la conducta reprochada al servidor público, así como las disposiciones legales que se estimen violadas, ello con el fin de garantizar una adecuada defensa. Así pues, si los elementos de la conducta por la cual se determina la responsabilidad administrativa no coinciden con los descritos en el acuerdo de inicio, la resolución correspondiente resultará indebidamente motivada. En la especie, no se señaló en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que la conducta que se le reprochó al servidor público causó agravio a un tercero y por ende podría calificarse como grave. Además, la autoridad no señaló en su acuerdo de inicio que la conducta era grave porque producía daños a las personas o a sus bienes, y dicha calificación servía también para determinar el plazo de prescripción de la facultad sancionadora. Por otra parte, la autoridad recurrente expone que al analizar los elementos de prueba y argumentos de defensa de la actora, determinó que ésta actuó al margen de la obligación que le impone la fracción 19 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Administrativa, por haber ejercido indebidamente su cargo y causar perjuicio en la esfera jurídica de un particular. Estos argumentos son inoperantes porque no controvierten las consideraciones de la sentencia relativas a la indebida motivación de la misma relacionada con la conducta reprochada al inicio del procedimiento y la contenida en la resolución venida a juicio. En consecuencia, esta ponencia propone la confirmación de la resolución emitida por el magistrado de la Cuarta Sala. Gracias, magistrada. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el contenido planteado, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto. Muchas gracias, señor presidente. En estos momentos le solicito que por favor tome parecer a los señores magistrados para que se me autorice a abordar los TOCAS 657 y 709, ambos del 2014, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por la autoridad demandada en contra de las sentencias dictadas por los magistrados de la Cuarta y Segunda Sala en los procesos contenciosos 1013 y 878, ambos del 2014 respectivamente, dada la similitud existente. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo en discutir de manera conjunta los TOCAS 657 diagonal 14 y 709 diagonal 14? Si están de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba, señora magistrada. Muchas gracias, señores magistrados.
En ambos procesos se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Para mayor claridad del problema jurídico planteado se relatan los antecedentes relevantes de ambos casos. Se promovió proceso administrativo en contra de la resolución dictada por el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, mediante la cual se resolvió la imposición de multa y medida correctiva. Seguido el trámite, como ya se mencionó, los magistrados de la cuarta y segunda sala decretaron la nulidad total de la resolución impugnada y se reconocieron el derecho solicitados por el actor. En sus agravios, la recurrente medularmente sostiene que el dictamen al que hizo referencia en las resoluciones impugnadas sirvió para sustentarlas técnicamente, pues contiene opiniones de expertos en materia ambiental, es decir, no se trata de un acto de autoridad y por ello no había necesidad de ser notificado. Aduce que las irregularidades que se le imputan al actor no se tuvieron por acreditadas con base en ese dictamen, sino en el acta de inspección en la cual consta que el actor no contaba con licencia ambiental de funcionamiento ni con libro de obra o bitácora de operaciones de horno de quemado de ladrillo. Son infundados los argumentos que esgrime la recurrente en ambos recursos. De las resoluciones contenidas en autos se desprende que la autoridad al emitirlas señaló textualmente, y cito: como consta en el acta de inspección sin número de fecha 18 de abril del año 2013 y en los dictámenes emitidos por la Dirección de Gestión Ambiental. Así pues, de la propia resoluciones venidas a juicio se desprende que la autoridad no solamente se basó en el acta de inspección que levantó en ambos casos, sino en el dictamen técnico que no les fue dado a conocer a ninguno de los actores durante la sustanciación del procedimiento. Debe concluirse que la falta de comunicación de dichos dictámenes, que sirvieron de referencia para instaurar el procedimiento administrativo y emitir la resolución impugnada, impide que pueda ser empleado como sustento de dicha determinación, habida cuenta que con la ausencia de notificación no se salvaguardó la seguridad jurídica y las defensas del actor, en la medida en que éste no tuvo la certidumbre acerca de si el actuar de la autoridad ahora recurrente se realizó en términos de los instrumentos invocados y tampoco pudo impugnar la determinación asumida de manera eficaz. Finalmente, la autoridad recurrente alega que es incorrecto el razonamiento de la sala con relación a que los artículos 166 y 167 de la Ley para la Protección y Preservación al Ambiente del Estado no prevén la facultad de elaborar dictámenes, pues lo cierto es que esa atribución deriva de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo del Estado. El razonamiento anterior es inoperante, y lo anterior es así, pues si bien las salas señalaron que no existía una norma jurídica que previera la facultad de elaborar dictámenes dentro del procedimiento de inspección, también lo es que la nulidad se sustentó en la omisión de la autoridad de comunicar a los actores el contenido del dictamen que sirvió de apoyo para instaurar y dictar ambas resoluciones venidas a juicio. Por tanto, ante la ineficacia de las disconformidades hechas valer en ambos recursos, la ponencia propone confirmar los fallos recurridos. Gracias, magistrada. Señores magistrados, están a su consideración las ponencias de los TOCA 657 y 709. ¿Desean hacer algún comentario sobre ellas? No siendo el caso, se somete a votación primeramente el TOCA 657/14. Quien esté a favor, expréselo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. A continuación se somete a votación el TOCA 709/14. Si están a favor de la propuesta hecha por la magistrada, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba el TOCA 709/14 por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago Rivera, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Muchas gracias, presidente. Señora magistrada, señor magistrado, pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 605/2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del tesorero municipal, del director de ingresos y de los notificadores ejecutores municipales, autoridades demandadas dentro del proceso administrativo número 1200/2013, en contra de la sentencia del 4 de septiembre de 2014 emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal, la que declaró la nulidad de los actos relativos al embargo practicado sobre bienes del actor.
el único agravio formulado por la autoridad se estima infundado en una parte e inoperante en otra. Es infundada la primera parte del agravio porque, contrario a lo aducido por quien recurre, el magistrado sí se pronunció respecto de la causal de improcedencia planteada por las autoridades demandadas, pues fue muy puntual al referir que no se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción sexta del numeral 261 del Código de la Materia, en virtud de que quedó acreditada la existencia de los actos combatidos de acuerdo a las pruebas documentales correspondientes, además de que los argumentos de las demandadas se centran en precisar que los actos que emitieron se encuentran debidamente fundados y motivados, por lo que tienen íntima vinculación con el fondo de la litis, lo que hace inviable que su estudio se realice, pues la interposición de causales de improcedencia debe sustentarse en argumentos desvinculados a cuestiones de fondo. Por otro lado, la segunda parte del agravio esgrimido es inoperante, toda vez que si el acuo declaró la nulidad de los actos impugnados al advertir vicios en el acta de notificación de requerimiento de pago y en el citatorio previo, entonces el recurrente tenía la obligación de combatir a través de sus agravios esas consideraciones. Sin embargo, el recurrente se limitó a hacer simples aseveraciones particulares y manifestar genéricamente que la determinación del acuo le perjudica, porque contrario a lo que resuelve, se había hecho saber a los actores los adeudos con el municipio. En ese sentido, es evidente que con esas manifestaciones el recurrente no combate las consideraciones expresadas en la sentencia recurrida, lo cual torna inoperantes los agravios que se analizan. La consulta, en estos términos, propone confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este toca? De no ser el caso, se somete a votación. Quien esté a favor de la propuesta, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Gracias, señor presidente. Pongo en consideración de este pleno el proyecto de resolución en el recurso de reclamación con número de toca 692/2014, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo número 1539/2013, en contra de la sentencia del 3 de octubre de 2014 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que se declaró la nulidad de la resolución dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa incoado al actor, a través de la cual se le impuso la sanción de suspensión de 3 días. En su único agravio, la autoridad vierte 2 diferentes argumentos con los que pretende combatir la sentencia que ahora se revisa. En el primero, señala que, contrario a lo aducido por la CUO, la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa fue debidamente motivada con la exposición de los razonamientos tendentes a acreditar el encuadramiento de la conducta que se le imputó al actor como un incumplimiento a la obligación prevista por la fracción 19 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Tal aseveración se considera infundada. En la resolución impugnada, la conducta imputada al servidor público fue la de emitir el oficio de fecha 6 de octubre de 2011, dirigido al encargado de la librería del organismo público, mediante el cual autorizó cambios de precios en diversos productos que se encuentran en venta, sin contar con facultades para ello, así como tampoco con lineamientos o políticas internas autorizados por el Consejo Directivo del organismo público que así se lo permitiera. Se refirió además que se consideraba actualizada la infracción a lo dispuesto por el numeral antecitado, pero sin correlacionar la conducta desplegada por el actor con la hipótesis de ley que se consideró incumplida. Lo anterior denota, en efecto, una indebida motivación de la resolución impugnada, en tanto que la autoridad demandada, de manera dispersa e independiente, establece por una parte la actualización de determinada conducta por parte del sujeto a procedimiento y por otra parte considera infringida cierta disposición de la ley de la materia, lo que resulta ilegal, en tanto que evidentemente trasciende la esfera jurídica del ahora actor al impedírsele conocer de manera certera por qué su conducta transgredió dicha disposición. A fin de procurar una debida fundamentación y motivación del acto, la autoridad estaba constreñida a precisar en la resolución impugnada no solo la conducta infractora, sino también a relacionarla de manera concreta e individual con el numeral y fracción que dicha conducta infringía. Ello ante la evidente necesidad de procurar al sujeto a procedimiento todos los elementos que le permitan conocer las imputaciones que se le hacen,
de tal modo que no exista lugar a dudas respecto de qué disposición infringe su conducta. Considerarlo de otro modo implicaría sujetar al incoado a una incertidumbre, como en el caso sucedió, lo que sin lugar a dudas trasciende su defensa y repercutió en una indebida motivación de la resolución impugnada, tal como lo resolvió la quo en la sentencia recurrida. En el segundo argumento de su agravio, la autoridad refiere que la quo no valoró debidamente en su sentencia el acta de la 26ª sesión ordinaria del organismo público, porque con dicha acta únicamente se le otorgó facultad al actor de fijar los precios de las ediciones, pero los artículos de los que autorizó el descuento no se encuentran vinculados a los autorizados como ediciones. Tal argumento se estima inoperante porque el recurrente incurre en un error de apreciación al atribuir a la quo una supuesta indebida valoración del acta de la 26ª sesión ordinaria del organismo público, pues contrario a ello, la magistrada resolutoria no dio valor a la prueba de mérito, sino que lo que determinó fue que la resolución impugnada se encontraba indebidamente fundada y motivada, porque de las constancias que integran el procedimiento de responsabilidad administrativa se advierte que el actor ejerció su derecho a ofrecer pruebas para desvirtuar las imputaciones en su contra, específicamente el acta aludida. Empero, la autoridad demandada omitió expresar razonamiento alguno sobre la eficacia demostrativa de dicha probanza, lo cual es diferente a lo que aduce quien recurre. Así las cosas, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre la ponencia relativa al TOCA 692? De no ser el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con su sentido, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Gracias, señor presidente. Someto a la consideración de este Pleno el proyecto de resolución en el TOCA 4/2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo número 702/2014 en contra de la sentencia del 6 de noviembre de 2014 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la que declara la nulidad de la resolución dictada en el procedimiento administrativo de suspensión de los derechos derivados de la licencia para conducir, en la que se impuso al actor la sanción de suspensión de esos derechos. Los agravios esgrimidos por la recurrente se consideran inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se revisa por dos razones. La primera, porque con ninguno de dichos agravios el recurrente desvirtúa el argumento toral de la sentencia recurrida, esto es, no combate el razonamiento medular empleado por la quo referente a que ninguno de los dispositivos jurídicos invocados en el auto de inicio del procedimiento autoriza la delegación de la facultad de instaurar y sustanciar los procedimientos administrativos de suspensión de derechos de la licencia de conducir al coordinador de programas responsable de los asuntos de la Dirección General de Transporte. Ello, por la delegación de facultades como una técnica de transferencia de una competencia propia de un órgano superior de la administración pública a favor de un órgano inferior, requiere para su perfeccionamiento la reunión de varios requisitos de índole legal, entre otros, la existencia de dos órganos, el delegante y el delegado, la titularidad por parte del primero de dos facultades, una que será transferida y la otra de delegar, y la aptitud del segundo para recibir una competencia por la vía de la delegación, siendo tales requisitos además necesarios para la emisión del acuerdo delegatorio. En ese sentido, si la autoridad recurrente no demuestra con alguno de sus agravios que en el acuerdo de inicio del procedimiento se hubiese citado algún dispositivo legal que autorice al director general de transporte, que es quien tiene la atribución primigenia, a delegar la facultad de instaurar y sustanciar dichos procedimientos y con ello evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida, entonces su agravio deviene en inoperante. La segunda razón por la que los agravios se estiman inoperantes es porque aún suponiendo sin conceder que alguno de dichos agravios hubiese resultado fundado, es decir, que si se hubiese citado en el acuerdo de inicio del procedimiento algún dispositivo que autorizara al director general de transporte a delegar la facultad para iniciar dicho procedimiento, aún así se sostendría el fallo recurrido, pues subsistiría la indebida fundamentación de la competencia del coordinador de programas responsable de los asuntos de la Dirección General de Transporte, ya que ha sido criterio reiterado de este tribunal que cuando se emite un acuerdo de competencia, dicha competencia queda fundamentada en la medida
en que se cita el acuerdo delegatorio y la fecha de publicación en el periódico oficial del Estado, a efecto de dar a conocer al particular el documento concreto del que se desprendan las facultades que se ejercen por delegación. Luego, si bien es cierto que en el acuerdo de inicio del programa, del procedimiento multicitado, se precisó que el coordinador de programas actuaba en ejercicio de las facultades contenidas en el acuerdo de fecha 4 de marzo de 2013, no menos verdad es que en dicho acto no se mencionó en qué fecha fue publicado en el periódico oficial del Estado, lo cual resulta contrario al artículo 16 de la Constitución Federal, que indica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Consecuentemente, la consulta propone confirmar la sentencia impugnada. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia relativa al TOCA 4/15. ¿Tiene algún comentario sobre la misma? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté a favor de la propuesta, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, continuando con el desahogo del orden del día, le solicito nos exponga los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Le comento y le informo al Pleno que en esta ocasión no hay asuntos generales que tratar. Gracias, señor secretario. Entonces, agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada esta sesión, siendo las 11:49. Gracias, señores magistrados.